Hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Acompáñenme en una lectura bíblica para empezar nuestra predicación de esta tarde. Me gustaría que todos lo buscáramos con nuestra Biblia para ubicarnos en lo que va a ser este estudio. Vamos a ver Mateo 5, versos 33 al 37. Continuando con estos estudios o pequeñas predicaciones que hemos venido viendo los viernes con respecto al Sermón del Monte que dio nuestro Señor Jesucristo, hoy nos toca ver el tema que se titula Cumplir los juramentos, que como les repetía, lo vamos a estar viendo en los versos 33 al 37 del libro de Mateo. Con un amén, dígame cuando lo tenga. Dice así: Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te perjuraráis, mas pagarás al Señor tu Dios tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis por ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Acompáñenme ahora en una pequeña oración para poner este servicio en manos de nuestro Dios. Bendito Padre, Dios del cielo, de la tierra, nuevamente, Señor, venimos con un corazón agradecido y alegre, Señor, por la vida que usted nos da, una semana más. Gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente de ser su mensajero en esta tarde. Le pido humildemente que sea conmigo porque sé lo que implica esta gran responsabilidad, Señor, de transmitir su mensaje a su pueblo. Le pido también, Señor, por todo su pueblo alrededor del mundo, que en esta hora también se están reuniendo para oír su palabra. Sea también con ellos. Por mis hermanos que por algún motivo se tuvieron que quedar en casa, Señor, también sea con ellos. Ayúdelos, ilumínelos. Y también aquí a mis hermanos, ayúdelos en todas sus preocupaciones que traigan esta tarde y anhelos, señores. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, como les decía, esta tarde vamos a estar viendo lo que es cumplir los juramentos. Y aunque a lo mejor, así de viendo el puro título de esta predicación o de este estudio, podríamos pensar que no es un tema que abarca mucho o que sea tan importante. Pero yo mismo, mientras estaba estudiando para hacerlo, mientras estaba viendo otras predicaciones, otros estudios para apoyarme en eso, me di cuenta de la gran importancia que tiene este tema. Y por supuesto que es de gran importancia, ya que nuestro Señor Jesucristo lo puso de manifiesto en ese Sermón del Monte que dio, que es tan importante para nosotros. Yo creo que todos hemos oído cómo el mundo secular, la sociedad, ha clasificado a las diferentes generaciones que han venido pasando. Perdón, ya se me pasaba igual que la primera predicación que hice con los nervios. Tome su lugar. Les decía que el mundo ha venido clasificando a las generaciones que han venido naciendo desde a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, y las han clasificado de acuerdo a ciertas características
que han puesto de manifiesto a estas generaciones. Rápidamente para mencionarlas, a partir de los años de 1945 a 1968 se les conoce a estas personas que nacieron como los baby boomers. A las personas que nacieron de 1969 a 1980 se les llama generación X. A las personas que nacieron de 1981 al 95 se les conoce como millennials. A los que nacieron de 1996 al 2012 son generación Z. Y a los que han nacido de a partir del 2013 hasta el 2025 se les llama la generación alfa. Y cada una de estas generaciones o grupo de personas se han distinguido por ciertas características diferentes unas de las otras. Pero lo que quiero resaltar aquí es que a través de estas generaciones, cómo se ha venido perdiendo muchas cosas o valores, costumbres, que con el paso de estas generaciones se han venido perdiendo. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos tocó ver o recordamos a nuestros abuelos, los que tuvieron la oportunidad de conocer a bisabuelos, sus padres, cómo ellos defendían o practicaban con una gran calidad moral su palabra cuando se comprometían a algo. Me acuerdo que decían, la palabra de un hombre es ley. Y hoy vemos cómo estas nuevas generaciones, cómo el mundo de hoy, en estos últimos años, no se le da ningún valor a la palabra, a lo que se compromete con el simple hecho del hablar. Que si nos comprometemos a algo, no lo cumplimos y fallamos fácilmente. Muchas veces, ¿cuántas veces no hemos oído a nuestros niños que le decimos, haz esto? Sí, te lo juro, te lo juro, te lo juro que sí lo hice o sí lo voy a hacer. Vemos cómo estas nuevas generaciones no le dan una plusvalía a esa palabra de la cual se comprometen con el puro hecho de decir un sí o un no. No hay esa plusvalía al hablar, no hay un compromiso de palabra. Hoy en día es necesario que haya un papel por escrito, firmado, ante testigos y notariado, ante un representante de la ley, para que esa palabra tenga valor y se cumpla. Y esto ocurre no solamente entre personas desconocidas, tristemente pasa entre padres e hijos e incluso hasta cónyuges. No hay ese valor del compromiso de palabra. Y eso es en el mundo secular y también tristemente hemos visto cómo en lo espiritual también esto se ha ido perdiendo. Voy a hacer un paréntesis para dar un ejemplo de cómo me tocó a mí vivir en mi niñez en un pueblo bastante chico, donde había solamente una tienda, la cual proporcionaba todos los alimentos a todas las personas del pueblo y alrededores. Era una sola persona que contaba con esa tienda y ahí había de todo, ropa, zapatos, comida. Y las personas iban a diario o por semana y se llevaban lo que necesitaban. Simplemente le decían al señor, venimos, al señor de la tienda, venimos por esto, esto, esto y esto, y se lo llevaban. El señor simplemente apuntaba en un papelito, Omar se llevó esto, 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 y se lo llevaba, todo el mundo se lo llevaba. Se llegaba el tiempo de la cosecha, todo el mundo iba y pagaba su deuda sin ningún tipo de firma, vale, o sin dejar nada en garantía.
Y hoy en día ya eso se ha perdido, porque tristemente el hombre ya no confía en la palabra de otro hombre. Y también, como les decía, eso ha venido pasando en todo el mundo espiritual, en las cosas de nuestro Dios. Hacemos una promesa, un juramento a nuestro Dios y lo tomamos a la ligera. Se nos hace fácil y se nos hace que no pasa nada el fallarle a nuestro Dios y el no cumplirle. Dice el verso 33 que leíamos al principio, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjuraráis, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y aquí en este versículo vemos dos palabras que debemos ver qué significan exactamente. La primera es jurar o juramentos. ¿Pero qué es jurar? Jurar, dice, es una apelación a Dios como testigo de la verdad de una declaración con carácter obligatorio en una promesa. Déjeme, se lo vuelvo a leer. Dice, ¿qué es jurar? Es una apelación a Dios como testigo, es decir, estamos llamando a Dios como testigo, que decimos la verdad ante una declaración y esa declaración tiene un carácter obligatorio de cumplir una promesa. Al jurar por alguien, estamos llamando a esa persona como testigo de que nuestras palabras son verdaderas y ciertamente cumpliremos lo prometido. Ahora, ¿qué es perjurar? Perjurar es jurar falsamente. Cuando se dice que una persona cometió perjurio, quiere decir que hizo un juramento a una declaración que no era verdadera, o una promesa la cual no estaba dispuesto a cumplir. Como les repetí ahorita, aunque pareciera que este tema no es de mucha relevancia, nos sorprenderá cuánta importancia tiene. A lo mejor lo consideramos que no es tan mal, no es tan grande el pecado como alguien que ha matado, ha adulterado o ha robado. Pero no es así, es un tema de vida o muerte. Y si el Señor Jesucristo lo puso de manifiesto en el Sermón del Monte, es por su relevancia en cuanto a nuestra salvación. Este tema de los juramentos y de nuestra manera de hablar ocupa un lugar importantísimo dentro de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tenga que ver con nuestro hablar, con nuestra manera de comportarnos con nuestros semejantes, revela realmente lo que hay dentro de nuestro corazón. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y mire también lo que encontramos en Mateo 12, si me acompaña a buscarlo, Mateo 12, versos 36 y 37. Mateo 12, 36 al 37. Dice así: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que ahí está la gran importancia que tienen nuestras palabras, que por ellas vamos a ser
justificados o condenados el día del juicio, cuando estemos todos frente a nuestro Dios. Otro gran ejemplo de esta manera de hablar, que nos muestra la maldad que hay en los hombres, en sus labios, es la que nos muestra el profeta Isaías en el capítulo 6. Isaías capítulo 6, versos 5 al 7. Isaías 6, del 5 al 7. Dice así: Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Así que cuando Isaías vio la gloria de Dios en todo su esplendor y pudo contemplar allí su propio pecado y su iniquidad, ¿qué dijo Isaías? ¿Dios es amor? ¿Eso dijo? No, hermanos, dijo, ay de mí, que soy hombre muerto. Isaías podría haber dicho o mencionado a lo mejor otros pecados, como podía haber dicho, por ejemplo, ay de mí que estoy en medio de un pueblo idólatra, ay de mí que estoy en un pueblo adúltero, pero no, hermanos, dijo, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios inmundo. Y se estaba refiriendo a los pecados que se cometen al hablar, a los pecados que cometemos con nuestra boca. Y déjeme le digo que este tipo de pecados son más fáciles de cometer que cualquier otro, hermano. Los hacemos a lo mejor con más facilidad, de una manera más impulsiva, a lo mejor cuando estamos irritados, enojados. Es mucho más fácil con nuestra boca maldecir, renegar, criticar, chismear y etcétera, hermanos. Difícil cosa es para los hombres refrender su lengua, dicen, y es cierto. Mire, ahora también ya por último vamos a buscar lo que nos advierte Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que le aman comerán de su fruto. Ahora, todos estos ejemplos es con nuestra manera de hablar, pero vamos a ver ahora qué se enseñaba en el Antiguo Testamento con respecto a los juramentos. Por el tiempo que tenemos, nada más lo resumí en 3 cosas. Número 1, al pueblo de Israel, los juramentos debían ser únicamente en el nombre de Dios. Número 2, solo para decir la verdad. Y número 3, solo cuando estaba seguro de cumplir aquello que se había prometido. Pero los escribas y fariseos tenían una manera muy peculiar de interpretar las escrituras. Ellos querían que las escrituras se le acomodaran a ellos y no ellos someterse a las escrituras. Estaban mucho más preocupados por cumplir la ley al pie de la letra antes que agradar a Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo los amonesta. Y aunque en los versos 34, 35 y 36 pareciera que el Señor Jesucristo prohíbe hacer juramentos, poniendo a Dios como testigo, en verdad no es así exactamente.
puesto que también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos más de 7 versículos donde Pablo, y en los Evangelios, incluso en Apocalipsis 10:6, vemos cómo un ángel juró por Dios. Lo que el Señor Jesucristo nos dice es que si creemos, lo que el Señor Jesucristo nos dice es que si creemos que no juramos por Dios, que si creemos que no juramos por el cielo, o que si creemos que juramos por la tierra, que si creemos que juramos por Jerusalén, o si creemos que juramos por nuestra cabeza, no nos vamos a salvar o a zafar fácilmente del compromiso de cumplir los juramentos. Dice el Señor, no creáis que si no juras en mi nombre, te liberas de ese juramento. No es así, porque yo soy el dueño de todo. Y si juras por algo, estás jurando de todos modos sobre mí. El cielo es mi trono, dice. La tierra es el estrado de mis pies. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Incluso tu cabeza no te pertenece, porque no tiene ni siquiera el poder de hacer un cabello blanco o negro. Y en el verso 37 nos enseña que tu hablar, cuando digas sí, sea un sí, y cuando digas no, sea un no. Así que en resumen, el Señor Jesucristo les deja cumplir tus juramentos. En resumen, el Señor Jesucristo les decía, cumple tus juramentos, no importa sobre qué jures. Simple y sencillamente, cumple los juramentos. Pero no lo hagan como los fariseos, buscando aplicar la ley misma para zafarse de esos juramentos. Veamos cómo les decía nuestro Señor Jesucristo a los fariseos en Mateo 23, versos 16 al 23. Mateo 23, del 16 al 23. Decía, hay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos, tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguno jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que lo ocupa. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especies, la mata, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían haber practicado esto sin descuidar aquello. Aquí vemos cómo es que el Señor Jesucristo los amonesta. Y cómo ellos querían zafarse de la ley usando la misma ley. Para esto voy a darles un ejemplo muy claro de cómo ellos le hacían.
Un ejemplo ilustrativo, por decir, vamos a suponer que yo estoy en mi casa, sentado ahí en mi sillón, está al lado mi esposa, tengo ahí mi celular timbra y veo que es el hermano Rogelio. Inmediato corro hacia afuera de la casa y de allá afuera le grito a mi esposa, dile que no estoy en casa. Mi esposa contesta y le dice, hermano, no está en casa. Ah, bueno, gracias, bye. Ellos decían, no he dicho mentiras, no estoy en la casa, he cumplido con la ley, estoy afuera. Pero ante Dios, ¿soy mentiroso? Claro que sí. Era lo que les amonestaba nuestro Señor Jesucristo, porque usaban la misma ley para zafarse de ella. Quisiera decirle a los jóvenes la importancia de irse forjando un camino a partir de decir siempre la verdad. Si siempre decimos la verdad, va a llegar un momento, dice, en que no tenemos que jurar. Las personas van a saber que nuestra palabra y nuestro hablar es sí, sí o no, no. Que el Señor les bendiga.